Un cordial saludo. Esperamos se encuentren muy bien. Nos corresponde hacerle la presentación de 2 textos. El primero es la conferencia La escritura en investigación de la doctora Paula Carlino, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. El segundo texto, un capítulo que lleva por título El informe en investigación del doctor José Tejada Fernández, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestro equipo de trabajo está integrado por Berlis Ballestas González, Chani Valentina Ordóñez Betancourt, Freddy Salcedo León y quien les habla, Diana Patricia Gómez González. Iniciando con el primer texto, la escritura en investigación, se hace preciso partir de la premisa que escribir significa producir un nuevo conocimiento. Por lo tanto, esta producción, sea oral o sea escrita, parte de un acto de escritura que la sitúa como una actividad transversal durante la investigación. Por ello, toda esta actividad precisa tener claro el objetivo del escrito, reconocer el público a quien va dirigido, definir la tipología textual adecuada y siempre mantener un eje central. De esta manera, la escritura se convierte en una herramienta que ayuda a resolver el problema investigativo en la medida en que se sistematiza en cada una de las fases del proceso, por lo cual se puede contar con registros que aportan a la construcción y consolidación de comunidades científicas, teniendo claro que la escritura es pública cuando se socializa o privada cuando es solo del dominio del autor. De acuerdo a la transversalización de la escritura en el proceso investigativo, vale la pena preguntarse ¿cuándo se escribe en investigación? Y la respuesta es siempre. En cada una de sus fases, la escritura no se da solo cuando se elabora el informe. Antes de este se planifica, se registran ideas, notas, observaciones de manera escrita. Durante el informe se describe todo el proceso investigativo, se escribe y se reescribe el informe. Y después del informe se evalúa y se proyecta la investigación. En este sentido, la escritura en investigación es un proceso permanente. Dentro de las características de la escritura pública de la investigación está el género discursivo y las expectativas que generan a los lectores y autores. En este sentido, el autor escribe para pares o comunidades científicas que conocen sobre el tema de interés y que necesitan aprender de este, como una fuente de saber para otros estudios o para los futuros estudios del mismo. Esto hace que la escritura pública tenga una estructura y sobre esta las tesis tratan de expandir o variarla. Con ello se modifican marcos teóricos, marcos conceptuales, antecedentes, métodos, resultados, discusión y las referencias bibliográficas, permitiendo que se justifique y se argumente una idea, una afirmación, una postura o tesis de un autor y que a su vez convenza con una postura relevante avalada por distintas motivaciones, convirtiéndolo lo subjetivo en objetivo, sostenidos a través de aparatos probatorios. ¿Por qué nos cuesta escribir? Si bien escribir nos permite reorganizar los pensamientos de uno y adecuarlos a una audiencia o contexto específico. En este sentido es caótico pensar en el lector reconstruir en función de otros y por ello implica relacionar, jerarquizar, estructurar los pensamientos primarios. Es necesario descentrarse, expresar algo de forma más comprensible para ponerse en el lugar del lector y esto requiere conocer el género discursivo en el que vamos a escribir, en las expectativas que generemos, en que escribir genera una angustia en la publicación, lo cual genera unos prejuicios respecto a nuestras ideas y porque esto genera un compromiso frente a la palabra escrita y que finalmente nos comprometemos porque hay una relación entre lo público y lo privado, reflejando un camino de confrontación entre comunicar algo, crear un lenguaje para ello en un contexto compartido.
Frente a las dificultades de la escritura, Carlino propone unas recomendaciones en este sentido. En primer lugar, hay que acostumbrarse a escribir todos los días sobre el tema o trabajo de investigación, lo que conlleva una disciplina. Esto nos lleva a dejar de pensar en la escritura pública y subdividir en varias tareas el proceso. Así se intenta variar las actividades o tareas, pues en ocasiones es agotador. No sin insistir cuando es conveniente, porque aquí surgen las ideas. Otra es no dejar olvidados los escritos, pues el tiempo da paso al olvido y es más costoso retomarlos. Podar los textos, pues es de vitalidad en el escrito pensar en lo público y no en lo privado. Y finalmente, compartir con pares. Es necesaria la creación de círculos de escritura, pues estos permiten compartir experiencias generando vicios en las fuentes bibliográficas para conocer y analizar sobre sus mismas características. Si bien dentro de las características de la escritura se ha nombrado el de ser tecnológica, un instrumento para resolver problemas, una forma de extender la memoria humana, un medio de comunicación para representar y configurar la información, así decimos que la escritura es una herramienta que en todos los casos no sirve para lo mismo y su función depende del uso que se haga de ella, en particular en las comunidades discursivas y el fin mismo. La escritura en la investigación es propia de las comunidades científicas y por tal motivo nos posibilita entenderla como un instrumento semiótico que cambia las condiciones de trabajo de la mente. Esto nos plantea una distancia entre el conocedor y lo conocido, entre el que piensa y lo pensado, establece una interpretación de un dato y el dato mismo, debido a que la tecnología crea un objeto material de lo inmaterial, convierte en sujeto lo que es objeto y transforma en producto lo que es un proceso. En términos generales, la función de la escritura es exteriorizar lo que está dentro, permite volver sobre lo pensado, preservándolo, evitándolo de su pérdida y relacionándolo con otros. Cuando se investiga, la escritura tiene una función comunicativa. Se escribe para comunicar a otros algo que inicialmente es de uno. Esto se relaciona con la difusión y la publicación, con la escritura pública y la privada, las cuales corresponden a contextos del descubrimiento y la justificación, en donde se descubre el conocimiento y se intenta justificarlo frente a una comunidad científica. Por ello tenemos una escritura con un destino público en contextos de la justificación y la escritura privada en el contexto del descubrimiento. El informe de investigación debe dar cuenta de cuál ha sido el proceso de investigación y todas sus implicaciones. José Tejada Fernández afirma en su texto Informe de la Investigación que ningún trabajo de investigación concluye hasta que no se presenta el informe de investigación. Los resultados deben ser comunicados por el investigador a los demás, permitiendo repetir y confirmar los resultados. Los informes de investigación pueden darse en una ponencia, en un artículo de revista, en una memoria, tesis o en una conferencia. Muchos autores han clasificado el informe en varios apartados, cada uno con sus características, las cuales deben tener un orden. La información que ha de incluirse es de forma organizada, con ideas y conclusiones lógicas. Dentro de los apartados que tenemos son los preliminares. Aquí encontramos lo que es el título del proyecto de investigación, agradecimientos y la tabla de contenido. Luego continuamos con el marco conceptual. Este familiariza a los lectores con el problema de la investigación, su significado y el contexto. En el marco conceptual encontramos la introducción y la justificación, los cuales nos brindan un informe corto, relevante de la teoría y la práctica del tema de investigación y debe ser motivante para la continuidad del lector. Encontramos también los objetivos, los cuales nos enuncian los resultados a ser alcanzados en cierto periodo. Deben estar claramente definidos. Encontramos el marco teórico. En este se da la conexión del problema de investigación con el campo de conocimiento existente respecto al mismo. Por último, en este apartado tenemos la hipótesis de solución al problema, que deberán confirmarse dando paso al apartado práctico del estudio, que es el marco metodológico. Según Pérez, 2009 nos define que el marco metodológico indica la manera como el investigador realizará la investigación y describe de forma detallada cómo se llevará a cabo el estudio.
Aquí destacamos las variables implicadas, se procesa la naturaleza, función, sistema de control, los instrumentos y la escala de medida implicadas para cada uno de ellos. También está el método, la población, muestra. En esta última se especifican las características de los sujetos que participan en el estudio. También tenemos los instrumentos los cuales son utilizados para recoger los datos. La especificación de las cualidades técnicas de los mismos. En la recogida de datos se describe todo el proceso y los procedimientos utilizados. En el tercer apartado encontramos los resultados. Se realiza la descripción con el apoyo en las tablas de síntesis gráficas y llegar así a un análisis inferencial. En el mismo orden continuamos con la valoración de los resultados, conclusiones y recomendaciones. En este apartado se da la interpretación de los resultados y su implicación y verificación de la hipótesis y proyección de la investigación. Para el informe de investigación es importante tener en cuenta el estilo de redacción. Solo una idea por párrafo. Las citas no deben utilizar más de lo imprescindible. El informe de investigación debe ser redactado utilizando tiempos verbales de pasado. Debe emplearse un estilo objetivo, evitando los pronombres personales siempre que sea posible. No se debe olvidar a qué tipo de lectores va dirigida la publicación. Se debe estar seguro de ser conciso y claro. Apoyarse en ideogramas, tablas de síntesis gráfica, figuras. La crítica de la investigación. Todo trabajo de investigación requiere, a partir del informe que lo recoge, una evaluación sistemática de las cualidades que reúne. Es importante preguntarse qué pretende esta investigación. ¿Es plausible la metodología? ¿Está claramente mostrada? ¿Es útil para el avance de los conocimientos en el campo de estudio? Para concluir, se puede determinar que el informe final es el documento que previo desarrollo del protocolo investigativo y posterior ejecución del estudio, que permitirá presentar los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de los datos. También se considera un documento que muestra en forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de una investigación, especialmente los relacionados con los resultados obtenidos, así como su discusión. Es importante que este documento final debe difundir los conocimientos producidos en el proceso de investigación. En cuanto a la redacción, se debe redactar en un lenguaje claro y sencillo.